salud, pero bueno, un pequeño traspié que al final nos compromete nada más a seguir trabajando y a reponernos para continuar con salud, pedirle a Dios esa salud que necesitamos para continuar trabajando en favor de nuestra provincia y del país entero. Asambleísta, muy bien, estoy seguro que pronto recobrará su salud. Entrando en Muchas materia gracias. laboral, de legislativa, vemos, o sea, que el show, que bueno, siempre ha caracterizado a un congreso, en este caso una asamblea, también le cambiaron el nombre a asamblea, orden de Hugo Chávez. Hugo Chávez cambió eso de asamblea y fue orden de Fidel Castro. Allá nacieron todos estos términos que ahora nosotros los tenemos con los que tenemos que convivir, ¿no? Entonces, vemos un poco show, la espectacularidad de asambleístas que dejan en manifiesto su más bajo nivel de formación política, eh, intentando generar un caos en el país. Parece que amaina el temporal o es solo así como el invierno, que va y viene asambleísta. Bueno, doctor Freddy, antes de responder esta pregunta interesante, yo creo que quiero solidarizarme con las provincias vecinas de Loja y con algunas otras del país por todas estas precipitaciones muy fuertes de agua que se están provocando en estas provincias, que están causando estragos en el país. Como ustedes conocen, en el norte del Perú existe un huracán que está atravesando las costas del Perú y parece que esto va a afectar algunas zonas del país. Yo hago un llamado a que estemos atentos, a que limpiemos nuestras alcantarillas, nuestras cunetas, que las entidades de control, que ya voy a comunicarme con algunas de ellas, desarrollemos un trabajo preventivo, pues algunos cantones de la provincia de Loja también pueden verse afectados y es grave el problema que estos efectos, de pronto temas climáticos pueden ocasionar no solo en algunas provincias de la costa, sino también en la provincia de Loja. Y aprovecho este espacio, insisto, para pedir a todos que estemos muy atentos del paso de este huracán que va a afectar alguna parte del sur del país y evitemos que existan catástrofes, primero humanas, pérdidas humanas y luego cualquier catástrofe en tema de infraestructura en las viviendas, etcétera, ¿no? Entonces voy a comunicarme inmediatamente con las autoridades, de manera particular con el señor gobernador, para que puedan tomar cartas en este asunto. Primero. Segundo, ya respecto al punto de manera particular, doctor Freddy, creo que iniciamos con una asamblea primero bastante dispersa por efectos de la metodología de votación que se adoptó en este periodo de elecciones, ¿no es cierto?, en el 2021, y esto provocó que exista una fragmentación que normalmente en cualquier país civilizado del mundo lo que provocaría es un gran debate y de muy buena altura con ideas totalmente diferentes que busquen objetivos de país comunes. Y la agenda de la Asamblea Nacional desde un principio ha sido la obstaculización de un plan de gobierno de el presidente de la República para evitar que los objetivos de este plan de gobierno que yo tengo tengo esa fe de que eh, pretende como único objetivo mejorar la vida de los ecuatorianos, se vea obstruido, se vea simplemente obstaculizado por parte de algunas bancadas de la Asamblea Nacional, que como usted bien menciona, tenemos esa adopción de una constitución en su momento castro-chavista que lamentablemente no le ha generado nada bueno a su pueblo. Y el miedo de muchas autoridades, de muchos líderes de este país, incluyéndome, es que nuestros hijos, como mencionaba en algún momento, sean los futuros caminantes de la región, sean los futuros migrantes de la región
y sean esas personas que hoy nosotros tenemos que muchas de las veces ayudar de manera solidaria para que puedan sustentar a sus familias, a sus hijos. Pues bien, recordemos nada más lo sucedido en junio del año pasado, en donde existió un paro nacional y sobre pretexto de esto se quiso activar el artículo, que es una herramienta que la podían aplicar la Asamblea Nacional por una única vez, que es el artículo 130 de la Constitución del Ecuador, específicamente el numeral 2, que establece que la Asamblea Nacional podrá destituir al presidente de la República por grave crisis política y conmoción interna ocasionada por ellos mismos, conmoción interna ocasionada simplemente por intereses de poder de líderes perversos, con objetivos protervos, como siempre menciono, que únicamente piensan en intereses personales, dejando de lado la realidad y lo que la Asamblea Nacional tiene que hacer, que es generar normativa positiva, aparte de un derecho justo, hablando filosóficamente, ¿no es cierto?, para el Ecuador, para solucionar o intentar al menos minimizar temas de inseguridad, de desempleo, de carencia de salud, de educación, etcétera. Pues somos nosotros quienes hoy inobservamos completamente como Asamblea Nacional los procedimientos legales, pensando únicamente que tenemos en nuestro poder ese control de fiscalización y que lo podemos llevar exclusivamente a un tema político. Y quisiera intentar explicarme ya de manera muy didáctica, con una metodología bastante explícita, ¿no es cierto?, respecto a qué realmente está sucediendo hoy en la Asamblea Nacional. Ya una vez agotada esa herramienta del artículo 130 que en su momento se pretendió aplicar el año anterior y que se podía aplicar por única vez, la Asamblea Nacional hoy nuevamente tiene un intento de pretender desestabilizar. Como lo mencioné, el control político y la facultad de fiscalización precisamente al presidente de la República será la más representativa muestra de este ejercicio como tal que tiene la Asamblea Nacional. Pero no podemos, so pena de dejar nuestra responsabilidad legislativa, jurídica, de lado y pensando únicamente en la parte política, pretender iniciar un juicio político que tiene por objetivo la censura y destitución del presidente sin argumento alguno, sobre la base de mentiras, sobre la base de falsedades. Haciendo una analogía simple hoy, si un fiscal tiene acceso a una denuncia, lo que va a proceder primero es a revisarla y efectuar un control legal netamente, verificando que consten todos los requisitos establecidos en la ley, que es lo que hoy quieren aplicar respecto al artículo 129 de la Constitución, que me voy a permitir simplemente mencionar cuáles son estos tres numerales por los cuales la Asamblea Nacional pretende ejecutar o solicitar un juicio político. Primero, por delitos contra la seguridad del Estado. 2, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. Y tercero, por delitos de genocidio, cohecho, peculado, perdón, por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia. Entonces aquí es importante establecer e indicarle a la ciudadanía lo siguiente. Hacía una analogía con la fiscalía. ¿Qué pasa? Que mañana todo el mundo denuncia a cualquier persona y el fiscal decide, bajo ningún argumento, formular cargos y llevar a juicio a una persona, dejando de lado absolutamente ese derecho a la defensa, esa herramienta de investigación previa que posee la fiscalía, que poseen los fiscales, y la denuncia la desarrollan por 8 delitos, por poner un ejemplo, en donde decimos, a ver, aquí hay 8 camisas talla S, pretendiendo que una persona que es de talla large le puedan caber alguna de estas camisas o camisetas por suerte, ¿no? Entonces, yo no puedo jugar con la ley así nomás
en observar los principios que precisamente están en la Constitución, doctor Freddy. Seguidamente, solamente comentarles cuál es el proceso que tiene que seguirse. Hoy se armó un show sumamente lleno, decía yo, de falsedad absoluta, de mentiras, en donde se llegó en algún momento en el informe borrador en contra del presidente Guillermo Lasso a decir que existe traición a la patria, que existen indicios de traición a la patria. Todo buen auditor, todo buen juez, persona que ejerza la jurisdicción como tal, legal en todo el Ecuador, tiene clarísimo que no se puede imputar un delito a alguien o una acción o una omisión sin que existan los elementos de convicción adecuados, que no se puede imputar un delito sin que exista un elemento de materialidad como tal que permita evidenciar que una persona actuó, que una persona omitió en algún momento alguna acción y con esto se configuró un delito. ¿Qué es lo que en este momento le compete a la Asamblea Nacional? Ya fue aprobado este sábado 4 de marzo el informe denominado del Gran Padrino con 104 votos precisamente a favor y que hoy muchas de esas bancadas están dispuestas a no apoyar el juicio político porque este informe lo único que provoca es que se levanten elementos de para nada de convicción, insisto, simplemente se frague una fábula, un cuento, que inclusive incluye elementos como tweets que luego por los autores originales son establecidos como mentiras. Entonces ya escuchamos algunas declaraciones de algunos asambleístas que no tienen ni pies ni cabeza y que lo que provocan en el Ecuador es esta incertidumbre e inestabilidad, desestabilizar al gobierno nada más, con criterios como, por ejemplo, si el presidente de la República no se va por los mecanismos de la ley, podríamos inclusive llegar a establecer una incapacidad mental, por favor. Yo creo que este no es el momento, han pasado 2 años y hasta el momento la Asamblea Nacional le debe muchísimo al Ecuador en materia de legislación normativa. Veamos cuántos proyectos han presentado los legisladores y cuántos de estos se han generado como normativa. ¿Qué sigue después de este informe? Simple. Cualquier asambleísta que tenga argumentos suficientes para poder decir que el presidente tiene o ha llegado a empatar en lo que establecido y sus acciones se subsumen en el artículo 129 de la Constitución, ¿no es cierto? Poder por un instante solicitar un juicio político con el apoyo de la tercera parte de los asambleístas, que son 46. En este caso, solo la bancada de UNES podría presentar un proceso de juicio político, la solicitud, pues tienen 47 asambleístas. Pero tenemos algunos filtros. El presidente de la Asamblea Nacional debe conocer de esta solicitud y es la Corte Constitucional la que tiene que admitir o inadmitir esta solicitud, verificando que se cumpla con lo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, ¿no es cierto? Si por algún caso, si la solicitud no reúne todos los requisitos establecidos, primero en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y en la Ley Orgánica de la Función de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, simplemente la Corte Constitucional tendrá que inadmitir. Entonces, de acuerdo a la verificación que establece el artículo 129 de la Constitución como tal de la Constitución, en este marco, la Corte Constitucional tiene la obligación de asegurar primero el procedimiento reforzado de admisibilidad previsto como tal en la Carta Magna y en las leyes de esta materia, con el único objetivo de que se pueda garantizar una revisión del caso de haber existido, por ejemplo, alguna omisión de tipo primero formal, ¿sí? Que es el primer filtro de admisibilidad, que es un requisito inexcusable para proceder al enjuiciamiento político del presidente. Inclusive le comento, doctor Freddy, que hasta el momento no existe esas firmas de apoyo,
no existe cuál será la solicitud de juicio político, pues yo creo que existe una Corte Constitucional respetable como ha sido en los últimos tiempos y van a actuar conforme a derecho y eso no va a ser admitido. Supongamos por un instante que sea admitido, tendrá que regresar a la Asamblea Nacional, el presidente enviarla a la Comisión de Fiscalización, que es en la que se establecerán días de prueba y se notificará al presidente que, para que pueda hacer los descargos correspondientes y posterior a eso se nombrará dos ponentes en donde serán los mismos que expondrán cuáles son los argumentos para este juicio político en la Asamblea Nacional y posteriormente, o llamados interpelantes, ¿no? Y posteriormente el presidente de la República será el llamado a que tenga que defenderse, aspecto que tengo la plena certeza de que no va a suceder. Hacer un llamado Eh, entonces a que los ecuatorianos de bien, a que la opinión pública, como lo hizo en estos días, pueda efectivamente desarrollar una crítica constructiva que realmente defienda la democracia en el Ecuador, lo que tanto luchamos aquellas personas que somos demócratas y creemos en la voluntad popular del pueblo soberano, ¿no es cierto?, de la decisión del pueblo soberano de este país y que creemos en que el Ecuador hoy más que nunca necesita esa institucionalidad. mm, Tenemos acciones que dicen mucho de la responsabilidad del gobierno, hay mucho que hacer. Sin duda, decía el presidente hace unos días que tuvimos la oportunidad de conversar, pero estamos empezando por ordenar la casa, por generar estabilidad económica, por disminuir de 7 puntos el déficit del país a 1 punto aproximadamente, es decir, desaparecer casi el déficit del país, por inaugurar en algunos lugares algunas obras importantes que quizás sí ha sido criticado el gobierno por no difundir aquellas obras, pero ojo, que en gobiernos anteriores se despilfarraba millones de dólares en temas de comunicación y hoy el presupuesto para comunicación que se destina como tal es un poco menor. Estábamos acostumbrados a tener sabatinas todas las semanas, estábamos acostumbrados a que se desarrollen en estas sabatinas, inclusive muchas de las veces, juicios, a que se rompan periódicos, a que se hable mal inclusive de la mujer, aprovechando el día de ayer en el que conmemorábamos ese día de aquellas mujeres que defienden tanto por los derechos de igualdad y de equidad de las mujeres. Somos conscientes de que el machismo y los hombres han dificultado o hemos dificultado ese trabajo. Solamente un paréntesis ahí, la Organización Nacional de Naciones Unidas, de acuerdo a un estudio, establece que tendrán que pasar aproximadamente 300 años para hablar realmente de una equidad de género. Es un tema impresionante, pero creemos en este gobierno, creemos firmemente en que el presidente está desarrollando un trabajo eficiente, con dificultades, con errores, pero, doctor Freddy, concluyo nada más haciendo este llamado nuevamente a los ecuatorianos, a los lojanos, en defender la democracia en el Ecuador, esta institucionalidad que necesita el país y más bien exigir a nuestros mandatarios, a nuestros representantes, tanto en la Asamblea Nacional como en otras dignidades, tanto autónomas, por ejemplo, de cada cantón, para que puedan desarrollar un trabajo más eficiente, ya. pensando realmente en el bienestar del país. Ahora, vamos a hacerlo así tan fácil. No se necesita haberlo vivido, mucha gente ahora puede revisarlo, hay mucha tecnología y puede revisar la historia. Ver solamente o recordar a un León Febres Cordero interpelando a un Carlos Feró Brum era como dos Titanics, ¿no? O sea, son obras de arte que uno recuerda, ¿no? Obras de arte en la política, o sea, el nivel de preparación del interpelante y del interpelado. Solo para acordar un par o sea, de personajes, ¿no? Pero uno viendo a la señora que va a interpelar, que no sabe hablar, que su única actividad dice que es dueña de un motel, eh, y que ha posado y que ha hecho
su campaña con auspicios del narcotráfico. O sea, uno se decepciona de ver de la política, quiénes son los actores. Entonces uno piensa a veces que es amague, porque yo no creo que los UNES o Revolución Ciudadana, o sea, sean tan ingenuos. A veces hay que pensar en eso, que pongan a la persona menos capaz, menos calificada para un acto de tanta trascendencia. Entonces es como que quieren hacer solo un juego, un amague, y mantenernos ahí ocupados con un show. O no sé si es lo mejor que tienen ellos dentro de la asamblea. Puede ser que sea eso lo mejor. Uno ya no sabe qué hacer. Usted lo escucha a Salvador Quispe diciendo que aunque lo arrastren sus compañeros, él va a votar en contra, al otro día vota a favor. Después dice que no, que les han mentido, que les han metido gato por liebre, que no se puede. En consecuencia van a revisar si votan o no a favor. Después dice no. Al otro día ya dice no. No puede ser que una compañera que ha hablado represente a todo el bloque de Pachacuti. Entonces es como una burla. Entonces, ¿qué persona seria podría sacar una conclusión de una actuación legislativa en la más delicada función de la fiscalización? Uno ¿qué puede aprender ahí? Un joven, ¿qué puede aprender? Solo decepción. Porque uno aprende, yo recuerdo que uno yendo a un político de casta, de buen nivel, de linaje, de alta formación, uno aprende, pero ahí aprende a no ser como ellos, seguramente, pero el hecho es que algo aprende. Entonces todo es una burla, todo esto es una dilación, no sabemos hasta cuándo se irá, y lo único que hacen es molestar, incomodar. Es la única función de ellos, ¿no? Es cobrar bien, comerse 5 bodegas de arroz sin hacer absolutamente nada, causarle daño al Ecuador, tantos recursos, mientras acá hay problemas. Hay problemas. Yo le quiero correr traslado a usted primero en materia de fiscalización. El tema vial, vino el invierno, cero, Polito, cero, señor asambleísta. Vamos por partes. Quiero que nos ayude respondiendo usted como asambleísta y sobre todo del gobierno, porque para los otros lo más fácil es venir y decir, no han hecho nada, pero vienen y cogen un micrófono, este gobierno no ha hecho nada. No, pues por eso también yo lo digo. El hecho es que ellos tienen la obligación de hacer algo, no venir a quejarse. A mí me da vergüenza verlos cómo se quejan los asambleístas. El asunto es que hagan algo. En cambio, usted no puede quejarse porque es del gobierno. Pero entonces por eso le pregunto, en materia de fiscalización y sobre todo en la derivación de la vialidad, no tuvimos resultados en este año que ha terminado. He presentado ya 9 proyectos de ley, doctor Freddy, de los cuales un proyecto ya fue aprobado que reforma el COTAD y que pretende generar más equidad en la distribución de recursos para provincias que tienen una gran extensión en tema vialidad rural, que es la provincia de Loja. Es importante mencionar que este proyecto nació de una enmienda constitucional que la asambleísta Yanine Cruz en su momento de Creo promovió, asesorada por la prefectura de Loja, que es un tema que la prefectura de Loja ha venido también peleando durante algunos años. Y aquí es necesario establecer que estamos entregando primero resultados. El ser asambleísta de gobierno, si bien es cierto, me compromete aún más con la provincia de Loja y no voy a caer en el show que han promovido muchos asambleístas simplemente de pretender que la asamblea se convierta en un circo, que no puede ser de otra manera, como lo puedo manifestar, en virtud de que solamente pretende, en este caso, generar esa distracción para el pueblo ecuatoriano. Y Asambleísta, permítame la interrupción, por favor. Hay una persona en la línea. No hubo paciencia. no, encantado, y continúo En la comentando llamada. Si continúe, por favor. Si dos vuelve a temas. llamar, salimos enseguida. Dos temas puntuales. Uno, que definitivamente muchos asambleístas han provocado a través de crítica, de pretender desarrollar un chantaje
Sí, tenemos la llamada. Buenos días. Sí, doctor Frey, buenos días. Le saludo a Jaime Vintimilla Caramillo. Le escuchamos, señor licenciado. Me da Muchas mucho gusto gracias. escucharlo. Buenos días, adelante. Muy gentil su apertura. Particularmente me admiro el espacio que ha tenido el señor asambleísta para expresar la forma que se ha expresado, toda la perorata que se ha mandado. En nuestro país, democráticamente hablando, entre comillas, se han sucedido una cantidad de sistemas gubernativos, la mayor parte de derecha, que en definitiva, en absoluto, han realizado cambio alguno en favor del colectivo nacional, sobre todo en el asunto de la búsqueda de la solución del trabajo. Ahora, la incidencia que tiene más la cuestión de la seguridad, que es otra afectación que desgraciadamente el país lo está arruinando, el asunto del seguro nacional, del seguro social, que ha metido la mano el gobierno y todos los gobiernos. Y si hablamos específicamente de Loja, nuestra ciudad y provincia, solamente dos puntitos. El asunto de la carretera Catamayo-Loja, 4 carriles para el ensueño. Y este instante la Universidad Nacional de Loja tiene como para estudiantes para ingresar a la misma un número de más allá de 13.000 aspirantes. Y el cupo solamente es para 2.400. ¿Qué hacer allí, señor asambleísta? Si usted realmente cree que se puede preocupar por esta nueva simiente de la política, sobre todo en esta región del país. Gracias, disculpe, fue amable. Muy bien, y habló, es verdad, lo suficiente el señor asambleísta. Ahora que nos permita también la interrupción intermitente, señor asambleísta. No, pues estamos precisamente para receptar todas las necesidades, doctor Freddy, y la crítica del pueblo lojano. Más bien, qué alegría saber que gente como el señor Vintimilla están preocupados por su provincia, y lamentablemente es el porcentaje de gente, decía yo, que se preocupa por qué están haciendo sus gobernantes es muy pequeño, y esto provoca y deja en libertad de que muchas autoridades hagan, perdón, que me exprese en francés, lo que les da la gana. Entonces, Le voy a decir en español que hay otra persona en la línea, permítame. Buenos días, escuchamos, adelante. sí, Sí, buenos días. Luis Martínez le saluda. Vea, muy cierto que el señor asambleísta tiene que representar a los lojanos, pero creo que no lo está haciendo. ¿Cómo lo va a hacer si ni siquiera va a la asamblea? Primero tiene que asistir a las sesiones para ello. Usted no representa a Loja, solo lo representa al señor Guillermo Lazo. Buenos días. bueno, eso es una falsedad, ¿no? Yo he sido de los asambleístas, repito, que más proyectos ha presentado en todo el país, que más fiscalizaciones ha efectuado, que más asiste. Yo nunca falto a una sesión de la Asamblea Nacional, eso es falso. Es más, estoy en la ciudad de Pero es Quito. que ahí permítame, asambleísta, pues que ese es el problema de liberar las líneas. Entonces, La usted falta nunca va a una de asamblea, señor. conocimiento. Ya. ¿Se le ocurre a él decir al ciudadano que llamó? Usted nunca va a una asamblea y ya porque tienen la libertad de llamar y de decir cosas. Ya. Y Sí, usted no, le no está responde, bien. señor, Pero todo yo respetuoso. nunca falto a la asamblea. No, no importa. Pues, usted representa a Lazo, usted representa al Ecuador. Entonces, sí, por eso es que no puedo a veces. ¿Sí me entienden ustedes por qué ya no soy muy demócrata? No quisiera pasar la ley para no oír estas cosas así que afectan. O sea, qué bonito decir, mire señor, yo tengo el registro de su inasistencia. Y usted en el mes, en el año usted no ha asistido esta cantidad de veces. Muy bonito. Usted no asiste a la asamblea, usted representa a Lazo. Entonces, odio purito y así pues no aportamos nada. Así que ese es mi dolor, mi pena que tengo He acá, ¿no? sido, Y a he eso se sido llama de en cambio manera, también libertad de expresión y duele, no aporta nada. Y obviamente pues que usted representa y defiende al gobierno, pues si es asambleísta del gobierno, pues quiere que lo defienda a Pachacutic, a quién quiere que era el señor está bien, y el de Pachacutic tiene que defender a Pachacutic y el otro, y generalmente pues todos tienen que apoyar al Ecuador. Así es, por eso el tema de la vialidad nos está viendo el gobierno, esperemos que
tan pronto termine el invierno, comiencen las obras porque hay problemas en materia de vialidad. Claro que el invierno está haciendo destrozos en el Azuay, que tenía carreteras expeditas, ahora las está destruyendo casi a la mayoría en el Azuay, en Manabí, en el Guay y en todo lado. Entonces el tema de la naturaleza pasa mucha factura. Hay otro asunto que le quería denunciar, señor asambleísta, es el hecho de, por ejemplo, un caso muy concreto, que un alcalde en funciones está viajando ya con alcaldes electos a tramitar obras, es decir, solo donde hay plata. En Gabón dice, yo te consigo la plata, yo te consigo el dinero y tú me das a mí los contratos. No hay ningún problema. ¿Qué es esa forma de otra vez la corruptela? Yo también se lo voy a pasar a usted si es que lo requiere, para que investigue y pregunte a la autoridad en Quito si ha recibido a estas personas y quién fueron los padrinos. Es que ese es el punto. El padrinazgo tiene que terminarse de la faz de la tierra en todo lado. Alcaldes que los engañan como niños, que no saben nada de administrar a los municipios de su pueblo. Viene otro, yo soy experimentado, yo tengo experiencia y tengo buenos panas, buenos dueños de Quito. Vamos, yo te pago los pasajes, la comida, el hotel, todo, y vas a ver que yo te consigo plata. ¿Cómo lo hacen si es que eso es cierto? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo es así que yo te consigo plata? O sea que es cuestión de ir con un buen padrino y ya se consigue dinero. No puede ser, usted tiene que investigar eso, señor asambleísta. Absolutamente, doctor Freddy, varios puntos. Primero, fui la persona que llevó al ministro de Obras Públicas para que pueda evidenciar de forma personal qué es lo que está sucediendo con la vialidad en Loja. Ofreció 3.6 millones para el arreglo de la vía lateral de paso, que incluyen aparte, sí, que se complementan con 1.5 millones prácticamente que la empresa eléctrica regional del sur pretende otorgar para que se pueda iluminar esta vía que tanto Loja necesita. El hecho de ser asambleísta de gobierno no significa que nosotros no critiquemos al mismo de forma interna, que no peleemos de manera frontal y valiente sobre lo que está sucediendo en la provincia de Loja, en nuestra ciudad, en el tema de vialidad, en el tema de educación, de salud, etcétera. Hemos mostrado a todas las carteras de Estado qué es lo que sucede con los hospitales, con las ambulancias, con el tema vial, y estamos constantemente pidiendo que se atienda esta realidad de la provincia de Loja. Tráigalo al presidente asambleísta. Entiendo que siempre anda pataleando en su salud el presidente, porque ahora hasta usted se ha contagiado de eso, pues, pero ya se va a recuperar, porque usted sí es joven. Y bueno, el otro también ni siquiera es tan viejo, apenas tiene 82 años, pero es joven. El hecho es que también tiene que visitarnos, porque así la cosa va a ser difícil. Yo creo que no debería ser que un presidente venga a un pueblo para saber cómo está. No debería ser así, pero no queda más pues que hacer conciencia in situ. Entonces ahí va la cosa, va a cambiar, o por lo menos traerlos a los ministros, señor asambleísta. Traiga a los ministros. Le ha pedido a todos sus ministros, a todas las carteras de Estado, que efectivamente sean ejecutivos de territorio, que palpen las necesidades de la gente y sobre todo se otorguen soluciones, porque nada sacamos echándole la culpa, y ese no es mi forma de actuar, a otros gobiernos, pese a que existe, por ejemplo, una falta de mantenimiento absoluta en algunas arterias viales importantes de todo el país, pero creo que estamos nosotros para representar de forma adecuada a nuestra gente y lo estamos haciendo. No es fácil de la noche a la mañana poder o pretender cambiar todo, pero creo que nuestra labor es de manera muy particular el hecho de, a través de nuestra facultad de fiscalización, poder exigir este tema. Seguidamente, respecto a una pregunta que una de las personas que llamó y comentaba, la Universidad Nacional de Loja es una de las universidades en todo el país que tiene para este año en su presupuesto más de $6 millones de lo que normalmente tenía. Entonces, la ciudadanía... O sea, adicionales, dice usted. ¿Perdón? ¿Adicionales? Adicionales a lo que tenía en el año 2022. Entonces, yo conozco que la gestión que se pretende desarrollar
es importante y habrá que ver en qué se van a invertir esos recursos. Eso debe saber la ciudadanía lojana, pese a que en otras universidades, en otros lugares del país, han recibido inclusive menos presupuesto que el año anterior. Ya, Seguidamente, y respecto al tema de la gestión de dineros para las alcaldías, yo le agradezco y le agradezco a la ciudadanía, a usted, que me hagan llegar esos datos. El Banco del Estado, por ejemplo, es una entidad que califica de acuerdo a la liquidez y a los parámetros que tiene determinados gobiernos autónomos descentralizados, y nadie tiene por qué estar tramitando nada. Si alguien está cobrando por los puestos que se registran o que se dan en alguna entidad, por favor háganos conocer, porque es gente, y en todo gobierno existirá personas inescrupulosas que están acostumbradas a pescar a río revuelto y generar esta dinámica de normalizar la corrupción, ya, aspecto que no muy bien. estamos de acuerdo y no lo vamos a permitir. Muy bien, sí, solo noten que yo nunca dije qué entidad financiera, ¿no? No, no, lo ha dicho el asambleísta, no dije yo qué entidad financiera, dije que van a Quito y ojalá que perdieran su banquito, pero no, se van allá. Una última inquietud, señor asambleísta. El tema, tomar en cuenta que no es su fusión, es cierto, hay que aclarar, enfatizar. La administración pública en Loja no ha sido cambiada, pese a que hay el señor gobernador desde el día que entró ofrece, se va a Quito atrás y viene hasta ahora, hasta aquí llegaron. No cambia uno, pero ni para el remedio, siquiera para decir, no hombre, sí, sí cambié. No cambia nadie. Y no sé por qué no hay eso. Entonces el problema es que la acusación, según veo aquí en los mensajes de WhatsApp que me envían a cada rato, que el mensaje dice que cuando se van los correístas, es la parte que nunca pudimos entender. ¿Cómo es que el gobierno del presidente es acuciado por el correísmo y toda la administración pública, entiendan, en el territorio ecuatoriano, porque no es solo en Loja, es el personal, la gente, funcionarios que toman decisiones o que no las toman? Es decir, hay diligencia o negligencia, pues todos son funcionarios excorreístas. ¿Por qué se mantiene eso? ¿Usted ha tenido alguna conversación ya desde el punto de vista político o partidista? Bueno, está a punto de terminar la sesión de Zoom. Creo que faltan Sí, segundos nada sí, más. por favor. Déjenme decirles Adiós, que entonces. tengo un compromiso enorme con nuestras bases de Creo, con la gente que apoyó a Guillermo Lazo. Lamentablemente no es una de mis funciones y mis facultades poder generar cargos públicos. Es lamentable, digo esto porque nosotros conocemos a quienes son la gente que realmente luchó